104.5 FM. Vorterix Mar del Plata. Dos guerras mundiales, 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Diez, 39 minutos y volvemos al aire de Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música internacional aquí en el aire de Vorterix Mar del Plata. Y les actualizamos los datos del tiempo, Ezequiel Martel. ¿Cómo está el tiempo en Mar del Plata hoy? Un clima bastante adverso tenemos, Meli. En este momento tenemos 9 grados en la ciudad de Mar del Plata, en General Pueyrredón, recordamos, con un cielo gris. Tenemos una cortina gris en este momento, con una leve llovizna que va a ir apareciendo intermitentemente. No se esperan grandes precipitaciones, pero sí la humedad es elevada y por supuesto esto va a estar acompañado de un clima bastante fresco. Así que sigan el consejo del señor Marcelo Rojas, cuiden la gola, quédense en casa si hoy no tienen que salir. Y si no, bueno, salgan obviamente bien abrigados, con las precauciones necesarias a aprovechar este fin de semana largo. Si salen, pueden salir a la Feria Invierno, que reúne editoriales y productores gráficos del circuito independiente, desde proyectos pequeñísimos hasta sellos de larga tradición en Argentina. Las actividades de la Feria Invierno se van a desarrollar en su totalidad en las instalaciones del Teatro Auditorium, y el horario de la feria hoy y mañana va a ser de 14 a 21 horas. Tienen muchísimos sellos editoriales, cultura gráfica, hay muchas charlas también muy interesantes en el marco de esta feria. Vamos a estar charlando con uno de los organizadores, si nos lo permite su labor, ¿no? Están armando todo para, a partir de las 14 horas, estar abiertos al público. Pero un día, la verdad, bastante hostil el clima de Mar del Plata. Está llegando el invierno, ya falta una semanita para el invierno, ¿no? Ya está un poquito, sí, tenés razón. Sí. Una semanita. Igual acá en Mar del Plata... El invierno ya llegó acá, ¿no? El Sí, invierno, ya. hace Ya rato lo que tenemos. nos acompaña el invierno. Pero oficialmente a partir de la semana próxima va a llegar verdaderamente el invierno, con temperaturas que ya este fin de semana van a ser de una ola polar. Mientras esperamos, ahí ya tenemos la conexión, la primera entrevista del día de la fecha. Lo recibimos con el gusto de siempre en esta vuelta al aire de Vuelta por el Universo a Cristian Acosta Olaya. Él es doctor en Ciencias Sociales. Y con él vamos a analizar todo lo que está pasando, bueno, con el balotaje en Colombia. Buenos días, Cristian. Gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, con frío, por supuesto. Con frío. ¿Allá en Buenos Aires también hace frío? Sí, sí, hace frío. No tanto como allá, pero igual, para mí menos de 20 grados es frío. Así que no puedo opinar al No, respecto. claro. Mar del Plata es una ciudad mucho más fría, pero bueno, la verdad, teníamos muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, desde la última vez que habíamos conversado, pasaron las elecciones, la primera vuelta, y ya estamos a orillas de la segunda vuelta. Y un poco, bueno, ¿qué marcó esta primera vuelta, el resultado? ¿Qué están marcando las encuestas? ¿Cómo se encamina Colombia a esta segunda vuelta electoral? Bueno, en general la primera vuelta eh, marcó básicamente un escenario que ya venía dándose, o que ya venía, digamos, adelantándose
con los análisis y las encuestas anteriores, que era básicamente que hay dos candidatos eh, que van a disputar el balotaje, que son los dos candidatos que tuvieron más votos, que es Iván Cepeda, que sería como el candidato del continuismo, y a la vez está Abelardo de la Espriella, que es un candidato que se muestra a sí mismo como un outsider. Es un abogado que ha tenido, por decirlo así, como clientes, ha sido representante jurídico de personas bastante polémicas, de entre ellos algunos jefes paramilitares y también incluso el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero básicamente lo que muestra es un ambiente, a mí no me gusta utilizar la palabra polarización, pero sí, digamos, hay dos tendencias claras de país que se van a enfrentar el próximo 21 de junio. Básicamente, para hacer un resumen de lo que fue la primera vuelta, los resultados, a diferencia de las encuestas, mostraron que Abelardo de la Espriella ganó, ¿no? Las encuestas decían que Iván Cepeda iba a ganar. No digamos como las elecciones como tal de la primera vuelta, pero sí que iba a tener la mayoría de votos. Mm. Eso no pasó. De hecho, el 43% de los electores votaron a Abelardo de la Espriella, mientras que el 40% votó a Cepeda. Y, digamos, estos candidatos de centro, como Sergio Fajardo, Claudia, eh, sí, o Claudia, bueno, es bastante famosa, que es alcalde de Bogotá, sacaron un 10%. Entonces, el panorama es predecir preocupante por lo siguiente. Primero, que en la primera vuelta salió el 57% de los electores. Eso quiere decir que hubo una abstención de 42,8%. Eso, yo sé que para algunos países es escandaloso, pero para Colombia es bastante normal. Allá no, el voto no es obligatorio. Pero en todo caso se anticipa que para salir algunos votantes a definir un poco las elecciones. Y además, bueno, están los votos que quedan un poco al aire, ¿no? Estos votos flotantes. Paloma Valencia, que era la candidata del uribismo, sacó el 6% de los votos, o sea, que no es menor, porque son 1.700.000 votos más o menos. Salió el mismo 31 de mayo a respaldar a Abelardo de las Priella. En cambio, Sergio Fajardo y Claudia López salieron a decir que no iban a votar por De la Espriella, pero tampoco hubo un llamado claro a votar por Iván Cepeda. Entonces, claro, quedan muchas preguntas. La primera sería como si todos los votos uribistas sí o sí van a ir a De la Espriella. Mm. Y finalmente, ¿qué van a pasar con los votos de centro? ¿No? Si finalmente se van a decantar más por el voto en blanco o van a pedirle ciertos requerimientos. De hecho, Sergio Fajardo salió a enviarle a Iván Cepeda un decálogo de condiciones para poner, digamos, 1 millón de votos. Sergio Fajardo sacó 1 millón de votos. Pero bueno, en la política hacer esta clase de matemáticas tan automáticas es muy difícil. Mm. Es muy difícil, la verdad. Y finalmente, ayer y antes de ayer, o estos días, salieron dos encuestas. Una de Atlas Intel, que es una consultora brasileña, si no estoy mal, que dijo que Abelardo de las Priella en la segunda vuelta iba a ganar por el 52,4% de los votos, mientras que Iván Cepeda iba a sacar 44%. Y hoy, o ayer, sí, entre ayer y hoy, salió una encuesta de una consultora colombiana, Guarumo, que básicamente replicó lo que ya decía Atlas Intel, ¿no? Abelardo de las Priella sacaría un 53%, mientras que Iván Cepeda sacaría un 45%. Así que el panorama es incierto, pero pareciera que la candidatura de Abelardo va a ser la ganadora. Es así, ese escenario. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Yo quiero saber por qué en Colombia, con los números que, sobre todo en cuestiones sociales, que se viene conociendo, creo que ayer se conoció que Colombia tiene un 28% de pobreza, pero que es el menor número de pobreza que hay en este siglo de Colombia, y bueno, algunas otras cuestiones más, como el salario mínimo. Digo, ¿qué es lo que gravitó
en la política colombiana para que Abelardo de las Prelas surgiera como un candidato que polarizara con el espectro de Petro y tuviera este resultado que está teniendo y quizás una futura victoria en la segunda vuelta. Sí, yo creo que la cuestión remite más a ciertos problemas del gobierno de Petro como tal, cierta herencia del gobierno de Petro, yo creo que podríamos decir dos. Primero serían las medidas que se intentó tomar en términos de reforma tributaria y reforma de salud, Mm. que no fueron bien vistas por la sociedad y obviamente Petro en un enfrentamiento con las obras sociales, que nosotros allá le decimos EPS, eh, terminó perdiendo la batalla básicamente porque las EPS lograron controlar toda la discusión y pusieron a gran parte de la población en contra de esa reforma. Y creería que uno de los factores más importantes y con el que yo vengo insistiendo varias veces aquí en este espacio es el tema de la seguridad. Sí. Creo que la apuesta por la paz total, que era básicamente el intento de hacer negociaciones, de establecer distintas mesas de negociaciones con múltiples actores, tanto podemos llamar políticos como criminales, eh, eh, de guerrillas o de herederas de las guerrillas que se desmovilizaron anteriormente, también como grupos paramilitares que siguen operando en Colombia. Lo cierto es que esa paz total no funcionó, no terminó generando como procesos claros para el país en términos de brindar mayores condiciones de seguridad. Y eso lo que ha hecho es que la criminalidad organizada en el país no haya sido reducida. Y ese es un factor determinante en Colombia, ¿no? En Colombia hemos tenido una historia larguísima de la construcción de un enemigo interno, que primero fue un poco, bueno, que durante gran parte del siglo XX y también parte del siglo XXI fue las guerrillas de las FARC, básicamente, o el comunismo. Eh, Siempre se le marcó a ese enemigo interno como el productor de la inseguridad y de la falta de progreso del país. Y este nuevo revival de algunas organizaciones armadas en el país lo que genera es, de alguna manera, a mi lectura, una especie también de resurgimiento de esta concepción de un enemigo interno al que hay que erradicar y creo que Abelardo de las Priella, con su discurso militarista, con su discurso de destripar, dice literalmente, a la izquierda, eh, de achicar el Estado, bueno, un discurso que a nosotros nos es familiar, Sí. ¿no? Él se hace llamar a sí mismo el tigre, con estas evocaciones bestiarias. Entonces, es un discurso que tiene mucha pregnancia en la sociedad colombiana, por supuesto, con un contexto internacional que no podemos desconocer, pero también con su propia lógica adentro del país que tiene que ver con la cuestión securitista. Me parece que va por ahí. Cristian, te pregunto, ¿de qué fue este intento de suspender temporalmente a Petro como presidente? Sí, sucedió la semana pasada, que fue una congresista que se llama Gloria Arizabatela, quien ordenó, porque estaba investigando a Petro por su supuesta participación en política, básicamente decidió que ella, pasándose por encima de todas las autoridades de la comisión de acusación en la que hace parte, iba a sacar un auto diciendo que había que suspender la presidencia de Petro hasta el 20 de julio, algo así. Por supuesto, como muchos asesores legales del presidente, como también referentes del mundo jurídico en Colombia, salieron a decir que era un delirio, básicamente que tenía un montón de vicios de procedimiento. Eh, es decir, que nunca se va a cumplir ni nunca va a tener una repercusión clara esta decisión. Lo que sí tuvo fue una gran resonancia en el debate público, porque básicamente sigue alimentando esta idea desde la oposición de que Petro posiblemente tenga injerencia en las elecciones, de que pueda haber algún fraude, de que de su posición como presidente intervenga en los comicios. Entonces, más allá de que no tenga como resultados concretos esta decisión de suspensión del presidente, sí tiene efectos políticos en términos de seguir reavivando esta idea de que Petro está teniendo una injerencia más de la debida en el debate electoral colombiano.
Diego, ¿tenías alguna? Sí. Bueno, eso justamente te iba a preguntar, cómo había quedado esta denuncia que hizo Petro, como que había más votos que votantes en algunas actas, y después cómo queda el Centro Democrático y Uribe para el futuro, ¿no? Como partido político en Colombia. Este es el fin de Uribe como una especie de hacedor de presidentes, y el Centro Democrático sigue igual, o crees que lo va a terminar de absorber de la Espriella con su partido. Sí. Eh, sobre el fraude, sí, la verdad que fueron, a mi modo de ver, una lectura bastante desafortunada que salió Petro a decir justamente la noche del 31 de mayo, la primera vuelta a decir que habían unos problemas con el conteo de votos, a sugerir de alguna manera que había habido un fraude y además hace un cálculo en un trino diciendo que son más o menos 600.000, 800.000 votos, que es justamente la diferencia por la que gana Abelardo Lasprilla la primera vuelta. Eh, y paso siguiente también sale Iván Cepeda a decir que había que revisar esos votos. Bueno, como que fue un momento de bastante, diría yo, desafortunado porque en general no le hace bien a la campaña de Iván Cepeda, para ellos es desafortunado. Y tampoco le hace bien al cierre del gobierno de Petro intentar sugerir que hay un poco de problemas institucionales justamente cuando es la cabeza del Estado. Sugerir que las instituciones están funcionando es bastante complicado. Pero eso finalmente quedó relegado como tema nacional porque Iván Cepeda a los 3 días salió a decir que reconocía completamente los resultados, que no veía ninguna prueba fehaciente para hablar de fraude, pero igual no deja de ser un poco problemático que Petro se meta de esa manera. De hecho, pareciera que Petro a veces entorpece mucho el proceso de la campaña de Iván Cepeda. De hecho, se rumoró en un momento que Petro iba a renunciar para dedicarse a hacer campaña y parece que esos son obviamente los chismes de la política colombiana, ¿no? Que Cepeda salía a decirle, bueno, si usted renuncia, yo renuncio, como diciendo, bueno, no se meta en mi campaña. Así que la cuestión del fraude quedó un poco relegada. También quedó relegada la cuestión de que Petro había intentado convocar una constituyente, porque eso también hizo mucha mella en el país, ¿no? Entre todo, Colombia tiene una constitución bastante nueva, que es la constitución del 91, que garantiza un montón de derechos sociales, políticos, civiles y demás. eh, y que todavía, digamos, es una constitución muy querida, digamos, por la mayoría de la población colombiana. Y sobre Uribe, Uribe sí, en efecto, ya yo creería que no es que no tenga, eh, voy a decirlo de esta manera, yo creo que el uribismo es superó a Uribe como persona y como personaje que toma decisiones, ¿no? El uribismo en Colombia tiene como un matiz vamos a decirlo así, como una forma de pensamiento y de configuración de un sentido común que ya está accediendo a la propia figura de Uribe, ¿no? Paloma Valencia, que era su candidata, que tuvo a Juan David Oviedo como su vice, que era que es un personaje de centro, intentó de alguna manera distanciarse de la radicalidad de Abelardo Lasprilla, pero dicho mal y pronto, Abelardo Lasprilla representa muchos de los elementos que el uribismo venía o que ha configurado durante décadas de poder y de discursividad anti-insurgente, contraria a la justicia social, contraria a la intervención del Estado, contraria a lo público. Entonces, esto es una lectura personal. A mí me parece que el uribismo, este es un uribismo sin Uribe, ¿no? Estamos llegando a un punto en que esto es una nueva faceta del uribismo donde la figura personal de Uribe deja de ser importante y se convierte en casi como una especie de tradición política en Colombia, decirlo así. Cristian, para cerrar te voy a hacer unas preguntas que me envía Marcelo, el conductor, que está, Ah, bueno, recuperándose de una gripe, pero nos está mirando. epa, Entonces me ok, envía saludos las a Marcelo. preguntas para el momento distendido sobre el final de la nota que tienen que ver con el Mundial. Y es, ¿cómo ves a Colombia en el Mundial? ¿Hasta dónde ves que puede llegar? ¿O qué sería un buen Mundial para Colombia? Y la del estribo, si Shakira abrió la ceremonia en México o fue una falsa Shakira, ¿cómo circula en las redes sociales?
Sobre lo último, vi hace poco que habían hecho como un estudio de fotos, se habían dicho que parecía una doble, pero que tenía una marca de varicela aquí, entonces al parecer no es una doble, o sea, como que, o si es una doble, es muy bien preparado todo el Claro. detalle. No vi la inauguración, así que tampoco podría decir si sus capacidades de movimiento, de baile son las adecuadas. Así que no tengo criterio para opinar de eso. Pero yo creería que es Shakira. De hecho, nosotros en Colombia decimos Shakira, no decimos Shakira como dicen ustedes. Ayer tuve una conversación con colegas que se burlaron de mí por eso y de mis compatriotas. Y sobre el mundial, yo creo que es que me cuesta mucho verlo por fuera de la coyuntura política, por lo menos el primer Claro. partido. Pero yo creo que sacando la coyuntura política, eh, lo veo que podrá llegar a octavos como mucho. Creo que todavía le falta mucha desorganización. Tiene grandes figuras como Lucho Díaz, pero creo que es un equipo que necesita una renovación generacional que todavía no se ha dado, mi opinión. Entonces no creo que llegue más de octavos. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por todo el análisis. Nos vamos a estar viendo después de que pase el balotaje para ver si efectivamente lo que pronostican las encuestas es lo que sucede o no y ver cómo va a iniciar un nuevo gobierno en Colombia. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por la invitación y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, y ahí pasaba Cristian Acosta Olaya con todo el análisis de lo que es la actualidad política colombiana y también las perlitas, ¿no? Nos preguntaban más, ¿era Shakira o no era Shakira? ¿No? Viste Sí, que hubo una gran discusión. ¿Sabés qué leí yo que dicen? Porque estaba con gafas de sol. Que quizás hizo alguna intervención estética y por eso ocultó un poco más su rostro con esas gafas de sol. Bueno, sí, cuestiones... siempre hay alguna teoría conspirativa. Alguna de teoría por qué- conspirativa, como por la qué usa los doble, lentes, la doble de por qué Abril usa una Lavigne, doble. ¿no? Siempre hay teorías al respecto. Pero nos vamos a la música y porque como De le Colombia, pregunta- de de Colombia, Colombia de y del Colombia. Mundial, Claro. porque le preguntamos a Cristian por el Mundial, está bien. Colombia tiene otras preocupaciones ahora. Pero para distender un poquito, ¿Con el Shakira? himno... ¿Nos vamos con Shakira? No, Ah. con el himno de Colombia para el Mundial, que en este caso es de Luis Lambis y se llama Colombia se prende. Pareció soñando ese día.